triple mirada con María, la mirada al corazón de Jesús, la mirada a la muerte y la mirada a la soledad, una triple mirada con María. Hemos tratado de pasar nuestro día de una manera más intensa, más consciente, más sabrosa y más estremecida en el Gólgota, el monte de la mirra, el collado del incienso, dice el Cantar de los Cantares, el monte de los amantes, le llama San Francisco de Sales, el Calvario, nuestra patria, le llama Santa Ángela de la Cruz. Y ahí hemos mirado a Jesús, agonizante, moribundo, enamorado, no correspondido de la humanidad, el amor con mayúsculas que no es amado, y hemos escuchado sus últimas palabras, su testamento espiritual dirigido a cada uno de nosotros. Ahora Jesús ha muerto. En el Calvario todos los curiosones impertinentes han huido, los blasfemos insolentes también ya se han cansado, y en el Calvario no queda más que un grupo de mujerucas pobres, al frente de las cuales, sin pretenderlo, está María y un muchacho joven que es un poco el que está llamado inopinadamente a custodiarlas a ellas, Juan, y no hay más. Y no sabemos si los otros dos malhechores han muerto o no. Que Jesús ha muerto, sí, lo conocemos por el dato evangélico, y que era, y esto es algo documentado históricamente, que era costumbre para acelerar la muerte de los ajusticiados, tener para con ellos un gesto que en principio era de cierta conmiseración, para que no sufrieran allí, su vida se prolongase durante 2 o 3 días y fuesen inclusive antes de morir pasto de las aves de carroña, como a veces sucedía, llamadas por el hedor de la sangre, en fin, el espectáculo del Calvario es escalofriante. Y entonces ese gesto, como digo, era de una cierta compasión, pero era un gesto en sí mismo considerado absolutamente cruel, que era el de tomar una barra de hierro o un leño pesado, suficientemente contundente, y al quebrar con él las piernas, dando un golpe seco en las rodillas de los ajusticiados, el cuerpo terminaba de desplomarse, las costillas terminaban de oprimir los pulmones, la asfixia sobrevenía inmediata y con ella la parada cardíaca y la muerte. Y esto es lo que se hace, pero ante Jesús se detienen en ese gesto. Sin embargo, como hay que asegurar su muerte, que era evidente por todos los síntomas, además había tenido testigos el gesto de la expiración de Jesús y había sido muy manifiesto porque había dado un fuerte grito y después había inclinado la cabeza. Et inclinato capite tradidit spiritum, dice San Juan. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Y esto hemos de entenderlo en el lenguaje joánico, en el doble sentido que señalábamos antes. No solo entregó su espíritu, entregó su vida, nos lo dio todo hasta el último aliento, sino entregó su espíritu, fue la primera entrega del Espíritu Santo, que quedará inmediatamente evidenciada en la apertura, en la transfixión de su corazón. Pues bien, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. No podía inclinar
la cabeza de modo definitivo, ni siquiera por muchos segundos, el crucificado, porque estaba constantemente incorporándose, a pesar del desgarramiento muscular que eso producía, por buscar un poco de aire que le faltaba cada vez más. Entonces el hecho de inclinar y dejar inclinada la cabeza, después de aquel grito en el estertor agónico, un fuerte grito, dice San Juan, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, indicaba clarísimamente la muerte de aquel que unos reputaban por loco, otros por milagrero, otros por un rabí digno de cierta consideración, otros por un héroe quijotesco que a sus 30 y pocos años se había entregado a un ideal que a última hora compartían 12 que se habían quedado reducidos a 1. Y este es el que moría allí. Y el grupo eso, unas pobres mujeres, 4, 6, los datos evangélicos en esto son un poco fluctuantes y nosotros lo hemos fijado en las 3 Marías y María Santísima. Y viene Longinos, así le venimos llamando, y entonces con una lanza traspasa el pecho de Jesús. Y en la pleura de su corazón queda una especie de líquido todavía y brota ese líquido, el agua, junto con las últimas gotas, que no serían solo gotas, sino un chorro expresivo de sangre, la última que le quedaba. Toda la sangre la dio. Y eso es el misterio que ha hecho conmoverse a tantas almas enamoradas y ha hecho cantar preciosamente en sus páginas más bellas a tantos padres de la Iglesia, doctores, maestros espirituales, místicos, la lanzada. Porque la lanzada es el franquearse de todos los secretos de Dios ante los ojos de los hombres. La lanzada aclara todo sin aclararlo, pero la lanzada serena en nuestras almas ese bullir de incertidumbres y de miedos que había levantado la pasión. La lanzada pone todo en su sitio, porque los 3 evangelistas sinópticos refieren un hecho también misterioso, llamativo, muy difícilmente explicable, que es que cuando se produce el terremoto, el temblor de tierra a propósito de la muerte de nuestro Redentor, se rasga el velo del templo. Un terremoto no rasga cortinas, sino que resquebraja el piso, las paredes, y no fue un terremoto tan notorio como para que se resintiesen la construcción o los cimientos del templo de Jerusalén. Sin embargo, se rasga lo que se llamaba el velo, que es una palabra para nosotros equívoca, porque no era un velo transparente, sino que era una cortina espesa, porque era de un tejido muy rico, un tejido seguramente recamado de oro, una cortina pesada, porque tenía que cubrir de una manera muy notable el Sancta Sanctorum, que guardaba al fondo del templo, a donde no tenía acceso más que el sumo sacerdote una vez al año, el Arca de la Alianza, en la cual estaban las tablas de la ley y los panes de la proposición y alguna reliquia del maná estaba en el Arca de la Alianza. Esto era sacrosanto para los judíos, era inaccesible, era ese lugar que en todas las religiones ha existido y que cuando dejan de tenerse en cuenta esos lugares, las religiones se humanizan y se hacen antropocéntricas. Por eso es tan dramática la minusvaloración y la desacralización de las iglesias y de la misa que se está produciendo hoy entre los que se llaman católicos. Pues bien,
el templo de Jerusalén tenía ese tabernáculo al final de todo, y eso estaba, después de varias puertas, velado por una cortina, y este es el sentido del conopeo que han de tener nuestros sagrarios, del cubrecopón que se pone, del velo con que se saca el cáliz a misa hasta que llega al ofertorio, en fin, de todos esos detalles que indican cariños y delicadezas con el Señor y que han sido barridos indiscriminadamente últimamente sin que la liturgia los haya suprimido. Bueno, pues ese era el velo del templo. Y Mateo, Marcos y Lucas dicen que el velo del templo se rasgó. Y cuando llega ese momento de la narración de la pasión, Juan no dice esto. Juan, que va siempre un poco por libre, que es distinto en su esquema narrativo y en sus profundizaciones teológicas, es muy distinto de los otros tres evangelistas. Juan dice: un soldado con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. De manera que la transfixión del corazón de Jesús equivale al romperse el velo del templo, o sea, a quedar franco lo más íntimo de Dios, los secretos más arcanos de Dios, a donde el hombre no podía acceder. Pues como abierto os he visto, a Dios quise entrar por vos, que nadie se atreve a Dios sin tener delante a Cristo. Y aun esté lleno de heridas, porque sienta el Padre eterno que os cuestan, Cordero tierno, tanta sangre en nuestras vidas. Esto continúa cantando nuestro incomparable Lope de Vega en esa poesía con la que empezábamos. Asomad el corazón, Cristo, a esa dulce ventana y oiréis de mi voz humana una divina canción. Muerto estáis, por eso os pido el corazón descubierto, para perdonar despierto, para castigar dormido. Que si la lanza, mi Dios, el corazón pudo herir, no pudo el amor morir, que es tan vida como vos. Nosotros miramos esa lanzada, el gesto, el hecho de la lanzada y la consecuencia de la lanzada, o sea, el corazón abierto, con los ojos de María. Y tenemos presente esa analogía de la que han gustado tanto los padres de la Iglesia y algunos otros autores más modernos. Pienso en San Buenaventura, pienso en San Bernardo, en tantos otros. Esa tortolica desnortada, temerosa en medio de la tormenta, de la que habla el Cantar de los Cantares, encuentra un agujero en la piedra y en ese hueco de la peña, en esa caverna, va a refugiarse. Y esa hendidura de la roca son las llagas de Jesús, donde se liba miel, y donde la paloma se refugia es en el costado de su Redentor. Dice San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual: y luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos, que están bien escondidas, y allí nos entraremos, y el mosto de granadas gustaremos. María mira que el pecho de su hijo ha quedado abierto. Y María es la primera bañada por esa sangre. De manera que la Eucaristía es la pasión. Y la misa no es una fiesta muy alegre, ni es una reunión de amigos que tocan la guitarra. La misa es el Calvario, la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Y en el brotar impetuoso, ese chorro de sangre del corazón de Jesús es arrastrado por una ráfaga de viento y baña el rostro de María. De esa María que un poco antes se ha acercado a los pies de su hijo moribundo,
los ha besado y ha dejado sus labios empurpurados con la sangre del Cordero inocente. Y son escenas que no están haciendo otra cosa que significar el dogma de la Inmaculada Concepción. María es la primera redimida, ha recibido la aspersión purificadora de esa sangre mucho antes de que esa sangre se derramase. Unos 50 años antes, porque tengamos presente que si aquí Cristo tiene 33 años y María ha sido su madre a los 15, pues aquí María tiene unos 48 años. Es una mujer muy joven. En realidad María es la eternamente joven, la que está llena de juventud y de limpia hermosura. Y está siendo bañada por la sangre de su Hijo. Y la de María al corazón de Jesús es la mirada más pura, porque es la más agradecida, porque María se sabe la más preveniente e infinitamente perdonada, porque ha sido perdonada de todo de antemano, al ser colmada en el primer instante de su ser natural de más gracia santificante que la que han tenido, tienen y tendrán todos los ángeles y santos juntos. Y por eso María mira el corazón de Jesús con más gratitud que lo han mirado y lo mirarán, lo miraremos todas las generaciones de todos los hombres de todos los tiempos. Primera mirada de María al corazón de Jesús, mirada de confianza, mirada de gratitud, mirada de amor, mirada de dolor, mirada de reparación, mirada de corredención. Pidamos a María la gracia de participar un poco de su mirada al corazón de Jesús. San Juan Pablo II nos enseñó, entre otras muchas cosas, en aquel pontificado suyo tan largo y fecundo, que el rosario es contemplar el rostro de Cristo con los ojos de María. Y el rosario tiene siempre como polo de atracción, centro, nervio de todas las oraciones, el corazón de Jesús, porque es el que polariza todo, de la encarnación a la gloria, es el protagonista de la redención, y junto a él María. Y en el rosario rezamos con María a Jesús al mismo tiempo que estamos rezando a Nuestra Señora. Primera mirada, con los ojos de María, el corazón de Jesús. Y ahí podemos explayar nuestros sentimientos. Diría nuestro Padre San Ignacio, afectándome mucho, dejando correr el afecto. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué puedo hacer por Cristo? Quien susurrará en mi oído, no angustiándome ni dejando que me arrastren escrúpulos bobos, hijos del amor propio, quien susurrará la respuesta adecuada en mi oído es mi Madre Inmaculada. Por eso yo estoy junto a ella siempre, al mirar la cruz, al mirar al crucificado, al mirar el corazón de Jesús. Una de las obras más preciosas de la literatura castellana y de todos los tiempos es la vida de Cristo de Fray Luis de Granada. Oh preciosísima herida del costado de mi Dios, oh llaga santa y bendita que abrió en tu pecho mi amor, oh riqueza de los pobres, refugio del pecador, casa de paz infinita, fragua de amor y perdón. Tú eres consuelo en mis penas y refugio en mi dolor, esperanza en mis miserias y de mis culpas perdón. En ti encuentro mi descanso, en ti mi seguridad. Tú me enseñas a ser manso, por ti sé lo que es amar. Deja que por esa puerta me adentre en tu corazón y ábreme paso por ella a tus entrañas de amor. Embriágame, Jesús mío, con tan precioso licor.
beba de esa dulce fuente y olvide todo tu amor. Allí cante dulcemente, esta morada escogí, todo lo he encontrado en ella y en ella quiero morir. La contemplación del corazón de Jesús con María. Y en segundo lugar, con María, la contemplación de la muerte. María toca la muerte en la vida. Por eso la aceptación de la muerte de María es la más heroica, la más ejemplar, iba a decir la más elegante, la más señorial, porque el de María es un dolor inconmensurable, no cabe en el mar. Por eso quieren los padres de la Iglesia que se llame María, unos porque dicen que eso significa amarga y otros porque María es el conjunto de los mares. O vos omnes, qui transitis per viam, attendite et videte, dicen las lamentaciones de Jeremías, y esto se aplica a María Santísima. Y es la Virgen Santísima diciendo a los transeúntes: oh vosotros, los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay un dolor semejante a mi dolor. Es la piedad, es la Virgen de las angustias, y está con la vida muerta en su regazo. Por eso es la maestra de la aceptación de la muerte. Y por eso le hemos dicho miles de veces, y seguiremos diciéndoselo en nuestra vida: ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Porque María sabe mucho de muerte, es la que más sabe de muerte, porque acarició la muerte de su Hijo, la muerte de Dios, si pudiéramos hablar así. Y hay que hacer muchas matizaciones a esa expresión, porque Dios no muere, claro, pero la muerte de Dios tiene su sabiduría esto. Cuando se produce la muerte de Cristo, y la muerte no es otra cosa que la separación del alma y el cuerpo, no es otra cosa, pues resulta que su divinidad se queda unida a los dos, al alma, que baja al limbo a liberar a los patriarcas, y al cuerpo. Y los 3 días, o mejor dicho, 40 horas escasas, que está el cuerpo sacratísimo de Jesús en el sepulcro, está la divinidad unida a su cuerpo. Porque la unión hipostática se había producido y era irrompible, y después de la encarnación no se podía separar la divinidad del cuerpo humano y del alma humana de Cristo, y por tanto permanece unida. Y allí están los ángeles adorando temblorosos después de haber reintegrado a ese cuerpo toda su sangre, porque si no hubiera tenido toda su sangre, no hubiera resucitado, hubiera sido un cuerpo de mentira. Y entonces explican preciosamente los autores espirituales. Estoy pensando, por ejemplo, en las meditaciones del padre Luis de la Puente, que van los ángeles al pretorio, van al Litóstrotos, donde fue azotado, van a Getsemaní, van a la calle de la amargura y van al Calvario, y como un tesoro recogen la sangre de Jesús y van a reintegrarla por sus llagas a su cuerpo. Esto en el sepulcro, y el sepulcro fue un tabernáculo maravilloso durante esas horas, pero antes ese cuerpo estuvo en el regazo de María. Y María contempla la muerte en quien es el autor de la vida. Y María nos enseña la aceptación de la muerte. Y nos enseña, ustedes tantas veces tienen que hacerlo, a acompañar la muerte. Y nos enseña a no caer en esa postura pagana, como tantas hoy día, de esconder la muerte como un tabú y de hacerla pantomima ridícula de que la muerte no existe, cuando la muerte está ahí, por más que se la esconda, y la muerte es un momento de veneración, porque es la única cosa que tiene que hacer un hombre importante en su vida. Todo lo demás es relativo.
Lo único trascendental, definitivo, decisivo es morir, porque todo depende de ahí, de cómo yo sepa entregar mi vida. Y por eso nos gustaría estar conscientes, luego el Señor nos dará la muerte que a Él le complazca. Nosotros rezamos cada día, a subitanea et improvisa morte liberanos, Domine, de una muerte imprevista, súbita. Señor, desde ahora como venida de vuestra mano, cualquier género de muerte que os dignéis darme, con todas sus amarguras, penas y dolores. María nos enseña a mirar la muerte en Jesús. Y tercera mirada con María, la mirada a la soledad. Ella es Nuestra Señora de la Soledad. Es el título, a mi modo de ver, uno de los títulos más hermosos de la Virgen. El título más teológico de Nuestra Señora es Mater Divinae Gratiae. El título que la define es Madre de Dios, porque todo le viene por ser Madre de Dios. Y al ser Madre de Dios es Madre de la Divina Gracia. Y porque va a ser Madre de Dios es Inmaculada. Y porque va a ser y es y ha sido Madre de Dios es Virgen. Y porque ha sido Madre de Dios es asunta al cielo en cuerpo y alma. Todos los privilegios brotan de su maternidad divina. Y por tanto es Mater Divinae Gratiae. Y después hay títulos, muchos, todos, las advocaciones de la Virgen. Pero Nuestra Señora de la Soledad expresa también lo que fue su inserción en el misterio redentor de Cristo, la soledad. En definitiva, el no ser, el querer ser, el pisotear el yo y el enterrarlo si posible fuera. La soledad de corazón, el vivir sola con Él solo. El solo Dios basta campeando como una bandera de paz en medio del corazón de una virgen. Esto es vivir la virginidad, porque se puede ser pura como los ángeles y no tener el corazón virgen porque no le basta a su esposo. La soledad de corazón es fundamental para la santidad en la vida religiosa. Y si alguien nos enseña, es María Santísima, la Virgen de la Soledad. Pero una soledad que no la hace encerrarse en sí misma a saborear su dolor, empinándose sobre el pedestal de su victimación. No es así María, sino que esa soledad absolutamente llena de Dios la proyecta hacia afuera para buscar a sus hijos. Y esto es lo propio de una virgen. Si una virgen pudiera tener un hijo, ese hijo sería Dios, dice un padre de la Iglesia. O sea, cuando la virginidad es plena, la fecundidad es total. Y como María es la Virgen de las vírgenes, entonces todo en ella es darse, todo es oblatividad, todo es entrega y todo es fecundidad. ¿Y qué hace? Sale de su soledad a buscar a sus hijos. No sé si lo leerán ustedes, yo lo leo todos los años, el Sábado Santo, el sermón de las soledades de la Virgen de San Juan de Ávila. Y entonces él pinta un cuadro precioso. Juan yendo a buscar a la Virgen temblando para tratar de consolarla, y es ella la que le consuela a él y le dice: vamos a buscar a mis hijos, que son los apóstoles, que han huido cobardes. Y entonces María se echa por los caminos. Y allá en una cueva está Pedro llorando, golpeándose el pecho con una piedra. Cobarde, fementido, has traicionado a tu Señor. Y un poco más allá algún otro apóstol. Y María, como una gallina que quiere cobijarlos bajo sus alas, les dice: venid acá, racimos de mi corazón, pedazos de mis entrañas. Esta es la Santísima Virgen, Nuestra Señora de la Soledad, la que es nuestra permanente compañera, la que no nos deja nunca solos, la que nos enseña a mirar de frente, sin miedos, pávidos,
y esterilizantes y esclerotizantes la soledad, porque por temer la soledad nos anquilosamos en que fructifique nuestra virginidad. Y hay que saber vivir solos con Él solo, que sea verdad que amamos a Jesús con un corazón indiviso. Y entonces eso ensanchará nuestro corazón, porque no nos hará amar a este o aquel o más un poco a esta que a la otra, sino que seremos al mismo tiempo de todos, porque no somos de nadie. Y esto es lo que nos enseña María. Mirar de frente y con una sonrisa esperanzada la soledad, como el palenque de mi santificación. Y mirar cara a cara la muerte mientras acaricio como ella las llagas de Jesús. Es como una playa a la que llega desarbolado el bajel, desencuadernada la barquilla, y ella tiene que ocuparse de recomponerla, de calafatearla, y ordena los cabellos de Jesús, y aparta los cuajarones de sangre, y va con las yemas de sus dedos acariciando los labios de sus llagas, y poco a poco, al sentirse como invitados por la mirada de María entre lágrimas, acuden las piadosas mujeres, y Magdalena se echa a los pies otra vez y empieza a besarlos y a regarlos con sus lágrimas y a enjugarlos y a limpiarlos de la sangre con sus cabellos. Y Juan se va a las manos y besa esas manos que él había contemplado tantas veces, acariciando a los niños, bendiciendo, tocando sin temor ni repugnancia a los leprosos y dando la vista a los ciegos, manos perdonadoras, y esas manos a las que ha visto hace pocas horas tomar entre ellas el pan y alzar el cáliz. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y María vuelve a mirarles a los dos y a las otras mujeres como queriéndoles decir sin palabras: podéis hacer lo mismo que estoy haciendo yo. No os detengáis en los pies y las manos, podéis venir a besar la llaga del costado para escuchar el silencio de ese corazón que ha dejado de latir pero que resucitará. Es María la que nos enseña a descansar en el corazón de Jesús y a no hacer caso de tantos cansancios nuestros, que no vienen de la falta de sueño o del calor o del mucho trabajo, sino que vienen de los apetitos, porque como dice San Juan de la Cruz, 5 daños causan en el alma los apetitos: cansan, ensucian, enflaquecen, oscurecen y atormentan. Esto hacen en el alma los apetitos. Y entonces todos esos cansancios míos se ahogan en el corazón de Jesús, porque Él es mi descanso, Él es mi refugio, Él es la hendidura de la peña donde yo busco guarida en medio de las tormentas, y en Él no hay penas. Él es víctima de los pecadores, horno ardiente de caridad. Ese corazón saturado de oprobios, donde ya no cabe más ignominia, más vilipendio, más humillación, más ludibrio, más desprecio. En ese corazón descanso yo, y ahí abandono todas mis humillaciones que me parecen una broma irrisoria e impresentable cuando voy ante Él. Ese corazón es el deseo de los eternos collados, es la delicia de todos los santos. Ese corazón formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, ella es quien me enseña ahora a amarlo. En Jesús lo aprendo todo, en Jesús lo entiendo todo, aunque sea sin entenderlo. Y por eso repito a la Virgen, mirándola muchas veces: muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
no solo después de este destierro. Entonces nos lo mostrarás para siempre, Madre, en el cielo, pero ya en este destierro, en este valle de lágrimas, tras el temblor opaco de las lágrimas, necesito ver a Jesús. Como decían aquellos a Felipe, queremos ver a Jesús. Yo necesito ver a Jesús. Y no me lo permiten mis egoísmos, mis sensualidades, mis envidias, mis tonterías. Entonces tengo que pedir una y otra vez a mi Madre la Virgen, esa a la que Él me ha señalado desde el altar de la cruz, Ecce Mater Tua, si es mi Madre, me dará lo que quiera y por tanto me mostrará a Jesús. Y lo hará estando ella siempre conmigo, amándome siempre, incomprensiblemente, porque yo no lo merezco, pero ella es madre y no hay quien le quite eso de amarme. Madre mía, ¿por qué me has amado así? No hay en mi vida un instante que no esté lleno de ti. Madre mía, ¿por qué me has amado así? Qué buena has sido conmigo, todo te lo debo a ti.